el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Salude a su hermano y dígale: Jesús, el Verbo que se hizo carne. Vamos a orar. Ore conmigo, deje a un lado su Biblia, por favor, y ore. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor amado, estamos aquí en tu casa. Hoy, Señor, 24 de diciembre del 2019, estamos aquí reunidos, Padre, para proclamar tu verdadera realidad, Señor. Para declarar, Dios mío, que tú eres, Padre eterno, nuestro Salvador. Que tú eres, Señor amado, el único que tiene el poder, Señor amado, para salvar. Que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente tú, Señor. Y hoy, Dios mío, estamos, Señor bendito, reunidos. Te hemos adorado, hemos alabado tu nombre. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo comience a esculpir, Señor amado, el mensaje que tú traes para cada uno de nosotros. Que usted comience, Señor amado, a esculpirlo en nuestro corazón. Que usted, Dios mío, sea, Señor amado, obrando de una manera especial, poderosa, sobrenatural. Que usted, mi Dios de la gloria, sea, Señor bendito, hoy hablando en nuestra vida. Que podamos entender la realidad, la verdad de tu esencia, Padre, tu propósito, Dios mío. En el nombre de Jesús, yo te pido que hoy seas usando mi boca, mi lengua, mi garganta, mis labios, bajo el don de ciencia, de revelación y de profecía. Y que mientras yo predico y enseño tu bendita palabra, que usted sea obrando, operando en cada vida, en cada corazón, Dios, de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesucristo, y todo el pueblo de Dios dice amén. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar, póngase cómodo y ponga atención. Bien, conforme avanza el tiempo, hay una ley natural que todas las cosas comienzan nuevas, pero comienzan a deteriorarse, comienzan a envejecer y tienen la tendencia a desaparecer. Como en el caso de la vida natural, naces, creces, se reproduce y muere. Entonces, la iglesia cristiana evangélica nació, creció, se reprodujo de una manera poderosa, pero de pronto pareciera que empieza a morir, espiritualmente hablando. Pareciera y el detalle es que el Espíritu Santo, hermano, sigue teniendo su actividad poderosa,
Pero por otro lado, los mismos cristianos están muriendo espiritualmente. Y eso, y la muerte espiritual, aunque siga la congregación, aunque siga congregándose, pero está muerto espiritualmente. Y cuando muere espiritualmente, deja de ser la iglesia. Le voy a decir algo bien tenebroso, escúcheme. Una congregación que nace, se levanta, es una congregación de gente arrepentida, de gente que se arrepintió de sus pecados, que recibió el Espíritu Santo. Pero con el paso del tiempo, hermanos, por una o por otra razón, se fueron cayendo fueron cayendo en la carnalidad. Y como que se fue, y conforme toda la congregación cae en esa carnalidad, hermano, aunque siga literalmente la congregación, aunque haya un pastor y se congreguen, desde la perspectiva de Dios, esa congregación no existe ya. Porque la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia espiritual. Y cuando se llega o se cae en la carnalidad, quiere decir que echaron fuera al Espíritu Santo. El pecado, las faltas, las fallas, las costumbres, echan fuera a la presencia de Dios, contristan el Espíritu Santo. Decía el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo nos fue dado, dice, para el día de la redención. No contristes al Espíritu Santo, que va a ser el instrumento o que va a ser la señal que cuando suene la última trompeta, el Señor va a venir a buscar a todos aquellos que tienen el Espíritu Santo. Pero si alguien lo contristó, quiere decir, si alguien, hermanos, provocó que el Espíritu Santo se apartara. Cuando alguien contrista al Espíritu Santo, el segundo paso es: va a morir espiritualmente. Ahora, quiero rápidamente nada más explicar cómo es que existe la iglesia y para qué Dios nos hizo nacer de nuevo. No para ser un montón de gente religiosa, hermanos. La gente, los cristianos libertinos o las congregaciones que viven en el libertinaje, hermanos, donde cada quien anda de cabeza y el pastor no dice nada. Ellos dicen que nosotros somos religiosos. Ellos dicen que el pastor que trata de ordenar la congregación es un manipulador, es un pastor legalista, etcétera. Pero realmente yo quiero hoy explicarle que nosotros no somos ni legalistas ni religiosos ni nada por el estilo. Lo único que yo entiendo es que el día que yo me convertí a Cristo, el Espíritu Santo me hizo entender que yo tenía que seguir un nuevo modelo de vida, un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que le ha costado trabajo, hermanos, a la gente, cambiar el estilo de vida. Pero el estilo de vida no lo puedes cambiar si no te arrepientes de tus pecados. Checa la bocina. No puedes vivir el evangelio a menos que te arrepientas de tus. No hay otra. Y a la gente le cuesta trabajo, hermanos. Por eso hay mucha gente que dice: ay, es que yo me cuesta tanto trabajo cambiar, es que no puedo cambiar. Ya lleva años en el evangelio y todavía la palabra le cae de peso, hermano. Todavía siente que lo están apuñalando con la palabra. ¿Por qué? La palabra ciertamente es como una espada de dos filos, pero no es para matar. No es para matar. La palabra del Señor es como un bisturí. Es un instrumento quirúrgico. Es un instrumento que sirve o que utiliza el doctor, el médico por excelencia, que se llama Jesús. Se llama Jesús.
Lo utiliza, hermano, para agarrar el tumor, el quiste, el cáncer, lo que te está causando un daño, y lo rebana. Ciertamente duele momentáneamente, pero después trae sanidad. Pero si ese bisturí no opera, el tumor se va a hacer grande. El cáncer se va a expandir porque no ha sido extirpado, no ha sido, cortado. El cáncer del pecado, el único que tiene el poder para cortarlo es la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Está sucediendo que ahora los que tratamos de guardar la palabra, ahora somos religiosos. El pastor que trata de decirle: no haga esto, no haga lo otro, porque eso no está bien delante de Dios, religioso, legalista, quiere manipular tu vida. No, que el Señor reprenda al diablo. Dios estableció a los pastores. Si la iglesia, si las ovejas pueden caminar solas, ¿para qué Dios va a decir que traiga pastor? Entonces Dios diría: ustedes caminen solas, no necesitan al pastor. Pero las ovejas necesitan un pastor. Las ovejas animales, hermanos, oiga esto: si el pastor no camina delante de las ovejas animales, las ovejas no se mueven. El pastor tiene que caminar delante de las ovejas, y por donde va el pastor, el montón de ovejas va atrás. Y Dios sabe eso. Si cada uno de ustedes supiera para dónde ir, cómo hacer, cómo vivir su vida y todo, ¿para qué Dios pone un pastor? Hello. Pero Dios pone un pastor porque sabe que ustedes por sí mismos no saben caminar. Van a necesitar un consejo, una dirección. Va a haber momentos que ustedes no van a saber qué hacer, y va a entrar en operación el pastor. O sea que el pastor es Superman. No es Superman, hermanos. Pero el pastor es como el presidente de la república, es como un gobernador, es como un presidente municipal. Tiene una autoridad delegada que no la tiene cualquier ciudadano. Es un ciudadano normal, igual que todos, pero es el presidente municipal. ¿Alguien me está entendiendo? Es el gobernador, es el presidente de la república. Está investido de un poder, de una autoridad. El pastor está investido de un poder espiritual que no lo puede tener ningún miembro. Pastor, o sea, se siente la gran cosa. No, eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el pastor ha sido llamado, hermano, para velar por vuestras almas. Y él tiene el poder. No es porque yo soy más que usted, simplemente porque Dios ha delegado una autoridad espiritual en mi persona, que cuando yo hago una oración, aunque la puede hacer cualquiera de ustedes, no causa el efecto que causa cuando yo la hago. No sé si me explico. Y no es porque yo esté diciendo que yo soy más que usted, quiero que escuche, sino porque Dios ha establecido eso así. Porque si no, si yo tengo la misma autoridad que usted, el mismo poder que usted, ¿cómo yo le voy a poder ayudar si usted tiene la misma capacidad que yo? Para que alguien te pueda guiar, para que alguien te pueda ayudar, para que alguien pueda ayudar a la iglesia, necesita tener un poder más por encima para poder ayudarte. Y si no, ¿cómo les voy a ayudar? Tengo que tener habilidades, tengo que tener capacidades propias, capacidades espirituales, capacidad física, capacidad emocional, capacidad espiritual, etcétera, en todos los aspectos, para poder yo ayudarle. Si no, ¿cómo le voy a ayudar? Si usted tiene un problema y yo tengo otro, y usted me pide un bebé, yo estoy peor que usted. Oiga, pastor, yo me siento peor que usted. ¿Cómo le voy a ayudar? No sé si me estoy explicando. Ahora, entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos: la iglesia está cayendo en un círculo vicioso, donde la iglesia está queriendo manejarse sola.
Y los pastores están dejando de recibir una dirección de Dios. El pastor no sabe para dónde darle si Dios no lo dirige. Si Dios no me guía a mí, entonces yo a usted para dónde lo voy a guiar. ¿Para dónde? Juntos todos nos vamos a ir por el camino ancho y espacioso que nos va a llevar al infierno, hermanos. Yo necesito que Dios me guíe, que Dios me diga algo, que Dios me diga, que me dé algo para yo poder dárselos a ustedes. Si Dios a mí no me da una dirección, entonces yo voy a decir, ¿y ahora yo qué le voy a decir? ¿Qué le voy a predicar? ¿Qué le voy a enseñar? Es necesario, y lo que se está perdiendo, hermanos, es lo que estamos hablando de la palabra de este año. Dios está observando que mucha congregación, muchos ministros están perdiendo el piso. Se están apartando de su palabra. Se están apartando de la palabra, hermanos. Dijo David, lámpara es a mis pies. Dios mío, Salmo 119:9, por favor. David hace una pregunta y dice, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué guardará? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No hay otra cosa. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si nosotros guardamos la palabra, el camino va a estar, hermano, el camino va a estar limpio. Porque dice David también, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si yo hago conforme dice la palabra, siempre mi camino va a estar iluminado. Mi camino siempre va a estar claro. Porque a la gente le da miedo salir a la calle, porque no hay luces en el bulevar, no hay luces en las calles. Hermano, las lámparas están fundidas o están apagadas a propósito. El diablo quiere sumergir de manera literal, quiere sumergirnos en la oscuridad, en las tinieblas, provocar miedo, provocar temor, para que la gente ande en temor. Pero entonces nosotros tenemos que recurrir a lo espiritual. Si lo que está visible, si literalmente está oscuro, pues entonces vamos a tener que buscar o hacer uso de otra lámpara. Una lámpara que no la puede apagar, hermanos, nadie. Una lámpara que no puede apagarla ni la presidenta, ni el de alumbrado público, ni nadie. Es una lámpara espiritual. Es la bendita palabra del Señor, que siempre te va a iluminar, que siempre te va a alumbrar, que siempre te va a guiar, que nunca te vas a perder. Vas a saber cómo ir y cómo regresar. Hoy la gente equivocadamente se está preparando para hacer un festejo, hermanos, un festejo blasfemo. Se oye feo, blasfemo. En plena televisión, si usted ha visto las noticias, estaba diciendo un hombre, no, pues aquí estamos con los que van a cortar las flores allá que nacen arriba de los árboles, en Chiapas, por allá, o Oaxaca, no sé dónde, que vienen con su cargamento de flores. Y decían, es que esta es una, dicen ellos, dicen los pobladores, es que esta es una tradición milenaria. Milenaria. Dice que eso se tiene que hacer. Eso no lo pueden hacer en otro tiempo más que en este tiempo de diciembre, porque dice que es cuando tienen que festejar el nacimiento del sol. Ellos en la noticia lo dicen, hermanos. Así, eso es. Y la gente cristiana, los cristianos, hermanos, no es posible que la gente cristiana que tiene el Espíritu Santo esté embobado, hombre, caminando, oiga, como oveja al matadero. Vamos atrás de lo que dicen, porque y no me lo impidan, porque me matan, porque me atraviesan el corazón si no me dejan festejar la Navidad. No es un asunto de Dios. ¿Por qué tenemos que caer en ese juego? Es un juego perverso, hermano. El diablo ataca las emociones, lo más profundo del ser humano. El ser humano por naturaleza es emocionalista. Es muy sentimentalista. Ay, pastor, es que este día me trae recuerdos. ¿Qué cosa? Los únicos recuerdos son de las pachangas que se daba, de las borracheras que se ponía. Esos son los recuerdos que le trae. No te puede traer otra cosa. ¿No?
No me diga que ese día se convierten a Cristo la gente. No me diga que al rato va a haber muchos convertidos. Es mentira. Hasta los mismos cristianos de acá se andan aventando su sidra. Hasta los cristianos pecan, hermanos. Dios mío, pastores sidra y que no sé qué. La Biblia dice en Proverbios literalmente que no beberá. Ay, Dios mío, no beberá sidra. ¿Por qué? Porque dice que que el juez, cuando va a ejecutar su juicio, no puede estar atarantado con la sidra. Y dirás, pastor, yo no soy juez. Tú eres el que decide, toma decisiones en tu vida, de qué hacer bien, qué hacer mal, qué hacer esto, qué hacer lo otro. Tú tomas decisiones como un juez y tienes que estar sobrio. Pero no, tiene que aventarse sus 2, 3 sidras para que se sienta medio atarantado. Y como que ya le sale si no hablaba, ahora sí habla. Qué terrible, hermanos. Pero ese es el punto. El diablo está, hermanos, está socavando a la iglesia. Y la iglesia, bien, gracias. Me da tristeza que alguien tenga el Espíritu Santo y no pueda discernir, Dios mío. No es un asunto de imposición. Pastor legalista, el pastor te quiere manipular, el pastor quiere hacer la cosa a su antojo. No. El Espíritu, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, 7, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, ese bendito Espíritu, hermano, te pone un celo. Te hace sentir mal cuando algo estás haciendo fuera de lo que Dios quiere. Pero eso es cuando el Espíritu Santo no está contristado. Pero cuando trae el Espíritu contristado, ni cuenta te das de lo que estás haciendo mal. No te sientes mal. Oye, no te sientes mal por eso. No. Oye, pero no, de verdad, me siento bien chévere. Por favor. Todavía no entramos en materia. San Juan capítulo 1, por favor. Mire. Dice, en el principio. Juan está hablando de Jesús. Juan está hablando de Jesús. Y dice el apóstol Juan que en el principio, en el comienzo, era el verbo. Jesús era la palabra. Jesús era el audio que salía de la boca de Dios. Era la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios, estaba con Dios. Y el verbo, pues era mismo Dios, porque era palabra de Dios. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesús. 3, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el verbo, por Jesús. Que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note, mire para acá por favor y ponga atención. Note, hermanos, la relevancia que le da, la importancia que le da el apóstol Juan en explicar esto. Hoy yo quiero dibujar, quiero plasmarle en su mente al verdadero Jesús. Al Jesús de la Biblia, hermanos. No al Jesús que festejan hoy 24, sino al Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es es el creador de todas las cosas. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nada, hermano, de lo que no exista. O sea, todo lo que existe absolutamente, nada está fuera del conocimiento de Dios, porque Él fue el que originó todo. Y no estoy hablando de lo malo, estoy hablando de todas las cosas buenas. Amén. Porque el origen del mal usted ya sabe quién es. El diablo. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Entonces dice, sin Él, enfatiza, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Todo lo que usted mira fue hecho por el verbo, por Jesús. Quiero que hagamos diferencia
entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Hagamos diferencia en esto. Aquí estamos hablando de Jesús, el Verbo. Versículo 4 dice: en él, en el Verbo, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz, contra ella, contra Jesús. Está hablando Juan del día en que Jesús viene a la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra estaba llena de tinieblas. Amén. Pero dice que en medio de las, dice Lucas, que en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, resplandeció una luz. Y esa luz es la luz de Cristo. Por eso dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. O sea, no aguantaron, no se pudieron mantener las tinieblas. ¿Qué eran las tinieblas, pastor? ¿Estaba oscuro, no había luz? No, precisamente. Lo que pasa cuando habla de que las tinieblas embargaban a la tierra, cuando Jesús viene a la tierra, usted se acuerda que en Israel, hermano, había judíos que estaban enfermos, estaban leprosos, estaban tuertos, estaban ciegos, estaban mancos, estaban cojos, estaban paralíticos, tenían mujeres con enfermedades de flujo de sangre, personas que estaban mudas, personas que estaban sordas, etcétera. Había de todo. Eso significa que las tinieblas estaban embargando todo el pueblo de Dios, estaban sobre la faz de la tierra. El diablo había tomado control. Y quiero que escuche algo: cuando las tinieblas, hermanos, o cuando el diablo logra tomar control o está expandiéndose sobre una colonia, sobre un país, sobre un estado, sobre una nación, la tendencia es que el pecado abunda. Hello. El pecado abunda, hermanos. Porque lo que va a pasar es que cuando hablamos de tinieblas, dije, no estoy hablando en el sentido literal de oscuridad. Estamos hablando de tinieblas, estamos hablando en el sentido espiritual, que la gente está en tinieblas. Lo que hace las tinieblas es que cega el entendimiento. O sea, la gente no tenía un entendimiento claro de quién realmente era Dios. Israel era el pueblo de Dios. Israel era el pueblo testigo de las cosas poderosas que Dios había hecho. Pero llegó el momento que las tinieblas lo cubrieron. Las tinieblas cayeron sobre Israel. Eso significa que el pueblo de Israel perdió la cordura. El pueblo de Israel quedó cegado. Quedó ciego espiritualmente, pues. Y por lo mismo, cuando Jesús viene a la tierra, vamos a seguir. Dice, la luz en las tinieblas, ¿qué? Lea conmigo, resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra esa luz. Verso 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Usted se acuerda? 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Por Juan deberían de creer en la luz, que era Cristo. Versículo 8 dice, no era él la luz. O sea, Juan el Bautista no era la luz. Aunque dice la Biblia que desde el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo. Pero él no era la luz. Se me duerma, mire para acá. No era la luz. Dice, sino que él vino, ¿para qué? Para dar testimonio de la luz. ¿Cómo daba testimonio Juan el Bautista? Juan el Bautista podríamos decir que fue el profeta del Nuevo Testamento. El primer profeta del Nuevo Testamento. Él vino a anunciar la venida de Jesús. Cuando dice que miró a Jesús venir, él dijo, y de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el que lo podía distinguir. Él era el que sabía que él era la luz.
Amén. Entonces dice, para que diese testimonio de la luz. 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, o sea, Jesús. Ahora, cuando hablamos de luz, vuelvo al punto. Acuérdense que Jesús es el verbo encarnado. Diga bien conmigo, Jesús el verbo encarnado. Entonces, ese Jesús era el verbo de Dios, era la palabra de Dios, era lo que dice David, era la lámpara. Amén. Era la lámpara, era la luz. Y todo el pueblo de Israel estaba en oscuridad, pero él venía para iluminar. Entonces dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, no está hablando del mundo de la bola. Mira para acá, hija. No está hablando de, hermanos, de la bola, de la tierra. Cuando habla del mundo, está hablando de la gente que habita el planeta. Por eso Juan 3:16 habla del mundo, pero no está hablando. Cuando dice que el mundo sea salvo por él, no quiere decir la bola, la tierra, el planeta. Está hablando del mundo de la gente. Ahora, dice aquí, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoce. Note la palabra mundo. Cuando habla de mundo, está hablando de la gente en su contexto natural. Está hablando del ser humano natural que no tiene el Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando hablamos de gente mundana, estamos hablando de gente que vive según el estilo de vida del mundo. Hello. Cuando hablamos de gente espiritual, estamos hablando de gente que vive según el estilo de vida del Espíritu Santo. Ahora dice aquí que en el mundo estaba. Cuando Jesús viene, Jesús no se encuentra, hermano, con gente espiritual. Cuando Jesús viene, se encuentra con gente mundana que hablaban de Dios, pero no sabían quién era Dios. Entonces, en el mundo estaba, y aunque el mundo por él fue hecho, dice, pero el mundo no le conoció. No se dio cuenta quién era él. ¿Por qué? Porque el mundo estaba caminando bajo sus parámetros mundanos. El mismo pueblo de Israel estaba mundano, hermanos. Versículo 11 dice, a lo suyo vino. Está hablando de Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a encontrarse con su pueblo. Pensó, escúcheme, pensó que el pueblo de Israel realmente lo estaba esperando. Era la promesa, el Mesías, hermanos. Hello. Israel tenía una promesa. Los profetas dijeron que Jehová mismo vendría a la tierra. El Señor dijo, y yo vendré y yo les enseñaré, y yo cambiaré ese corazón y le pondré un corazón nuevo de carne. Entonces había una promesa del Mesías. Entonces Jesús viene a lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? Venir y encontrarse con un pueblo que lo estaba esperando. Pero resulta que dice, y los suyos no le recibieron, porque ellos estaban mundanos, hermanos. Escúchame esto que le estoy explicando. Cuando Dios hace nacer a Israel, Dios lo hizo nacer de una manera sobrenatural. El pueblo de Israel nace de una manera sobrenatural porque, hermanos, Israel procede del vientre de una mujer estéril. Del vientre de esa viejita estéril nació Isaac, y luego nació Jacob, y de ahí nacieron las 12 tribus. Y ahí se formó Israel, el que ahora existe. El pueblo de Dios no estaba supuesto a existir.
Pero Dios hizo que naciera o que existiera sacándolo del vientre de Saraí. ¿Sí está entendiendo? Entonces escúcheme, lo que Dios produjo, Dios sacó un pueblo espiritual. Un pueblo que nació de lo o por una obra sobrenatural. Y lo que Jesús venía a buscar era ese pueblo que había nacido por obra del Espíritu Santo. Meramente esa mujer, hermano, había tenido una operación sobrenatural en su vientre. Y Dios envía a Jesús, o viene el Verbo, toma carne y dice: vengo a buscar a mi pueblo. Pero dice que los suyos, porque ese pueblo espiritual se volvió carnal, hermano. Ese pueblo espiritual se volvió mundano y se quedó solamente con una religión. Quiero explicarle qué es una religión rapidito. Oiga, si trae papel y pluma, lápiz, algo, escriba, pero a la velocidad del rayo. Religión no se lo traigo como un significado etimológico, sino lo que significa una religión. Religión es un sistema, escuche, es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo que es considerado divino o sagrado en el ámbito personal o colectivo, en grupo. ¿Qué quiere decir? Que la religión es una forma de practicar de manera personal. Oiga esto, de llevar a cabo de manera personal una práctica de alguna creencia que nos hace entender es que esto es divino o esto es sagrado, y simplemente nos quedamos. Pero lo que quiero enfatizar es una creencia que no tiene un respaldo bíblico, sino es una creencia que las personas de manera personal o colectivas, o sea, en grupo, creen y practican. Ahora, el evangelio no es un sistema de creencias, prácticas. No. El evangelio es un estilo de vida. Ay, Dios mío, es un estilo de vida, hermanos, donde nosotros, escúcheme, donde nosotros para poder practicar el evangelio necesitamos morir y nacer de nuevo. La religión, míreme para acá, la religión no necesitas morir, lo que necesitas simplemente es adoptarlo. Adoptas un sistema de prácticas, de creencias prácticas en tu vida, que tú las practicas porque alguien te dijo, porque alguien lo sistematizó, porque alguien lo hizo tradicional, porque alguien lo hizo como una costumbre y hay que hacerlo. Y yo lo llevo a cabo, pero no sé ni cómo ni por qué. Pero cuando hablamos del evangelio, ay, Dios mío, cuando hablamos del evangelio, no estamos hablando de que usted va a practicar el evangelio solamente porque alguien le dijo: es que el pastor dice, es que así me enseñaron. No, usted va a practicar el evangelio porque hay un espíritu de Dios dentro de usted. Hay un espíritu de Dios dentro de usted. Y usted, cuando lee la Biblia, cuando lee el manual que Dios estableció, esa bendita palabra, hermano, oiga, se ajusta con el espíritu que hay dentro de ti. Y entonces tú te identificas con lo que la Biblia dice. Te identificas con lo que la Biblia dice. Y ya no lo tomas como que es que el pastor dice, es que el pastor quiere, es que el pastor lo otro. No, usted ahora lo va a hacer porque, ay, le voy a preguntar al pastor si esto es bueno.
My God, ¿por qué? Usted tiene un espíritu. Dios mío, usted tiene el Espíritu Santo. Ese bendito Espíritu te hace entender, aunque tú no sepas, el Espíritu te hace decir, esto no está bien. Y alguien te dice, ¿y por qué no está bien? No lo sé, pero lo siento en mi espíritu. Eso es cuando tú tienes el Espíritu. Pero cuando alguien tiene el espíritu contristado, hay que preguntarle al pastor si esto es malo. Oiga, pastor, echarse una copita en Navidad es malo. Pastor, echarse una botella de sidra así como para no olvidar las costumbres. Por favor, por favor. Eso es no tener el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que cuando Jesús viene, dice los suyos. Lea fuerte, Dios mío. Y los suyos no le recibieron. Dijeron, las puertas están cerradas para ti. Porque se sentían invadidos por la palabra. El verbo se había hecho carne. Escúcheme, el pueblo de Israel tenía la palabra escrita en pergaminos. Y ellos desenrollaban el rollo y lo leían. Pero esa bendita palabra ahora estaba en persona. Dije, estaba en persona. Y la palabra misma se paraba y los redarguía, los enseñaba y causaba un efecto sobrenatural, porque no era algo normal, era el bendito verbo que se había hecho carne. Cuando eso pasa, hermanos, dejamos de andar con el rollo de que hoy es 24, nació Dios. Por favor, no puede ser. Necesitamos nosotros agarrar y recobrar nuestra espiritualidad. 7, Dios mío. Versículo 12. Mire, dice, mas a todos. Cuando él viene a buscar a su pueblo, dice que no lo recibieron. Dice, mas a todos. My God, lea conmigo. Mas a todos los que le recibieron. Yo no sé cuántos le recibieron aquí. Yo no sé quién le recibió aquí. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en ese nombre, Filipenses capítulo 2, versículo del 1, rápido. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Mire, dice a los que creen en su nombre. Filipenses 2:1 dice, por tanto, se fue muy lejos. Del 5, por favor, hermano. Del 5, vamos. Para no leer tanto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. Mire la característica. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando Jesús viene a la tierra, él sabía que él era Dios. Era el verbo de Dios. Es como si fuera mi palabra, hermanos. Es como mi palabra. Usted escucha una grabación donde dice, el pastor dice que mañana hay servicio. Usted lo escucha por grabación. No está viendo al pastor, pero está escuchando su palabra. Así haga de cuenta, pues. Entonces Jesús dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quiere decir que cuando él viene a la tierra, él no se jactó de ser Dios. Él pudo decir, a ver, cuando él pasaba, tiéndanse, adórenme. Él no hizo eso. Él dejó que quien quisiera adorarlo, y quien lo quisiera recibir, que lo recibiera. Pero él no se aferró a eso. Escuche, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De esclavo, hermano, de sirviente. Dice, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ay, Dios mío, haciéndose obediente hasta la muerte. Escuche. O sea, primero muerto
que desobedecer. Él prefirió morir que desobedecer. Por eso dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice, enfatiza, y muerte de cruz, la muerte más dolorosa. Los que crucificaban, hermanos, podían estar hasta una semana colgados, sufriendo. Pero cuando Jesús le tocó la crucifixión, tenían que apresurar la muerte de los que estaban crucificados, porque iba a ser la Pascua. Por eso a los demás le quebraron las rodillas. Porque con las rodillas se sostenían en el tope para poder respirar, y se mantenían vivos todavía, pero sufriendo. Le quebraron las rodillas para que colgaran y ya no pudieran respirar y se asfixiaran más rápido. Y cuando a Jesús le quisieron quebrar las rodillas, dice que ni uno de sus huesos fue quebrado, porque él ya había dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió antes, entregó su vida antes. Ahora oiga esto, él dice que se hizo obediente hasta la muerte, y de la muerte más dolorosa. Versículo 9. Por lo cual, aquí viene el resultado de su obediencia. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo máximo. Lo sumo significa lo máximo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Dice, para que en el nombre de Jesús, lea conmigo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Ahora escuche, en el versículo 12 de San Juan 1:12 dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque ese nombre no es cualquier nombre. Pastor, yo también me llamo Jesús. Porque luego andan choteando el nombre de Jesús. Yo también me llamo Jesús, me dicen Chucho. Discúlpame, pero ese nombre que le dieron a él no es cualquier nombre. Lo pueden seguir repitiendo cuantas veces quiera, pero ese es el Yeshua Meshiach, el verdadero Jesús, que vino, hermano, como el que estaba esperando el pueblo de Israel. Pero es ese nombre, oiga bien, dice, a los que creen en su nombre. No es el niño Dios, no es el niño Dios, es ese nombre, para que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es cualquier nombre, porque en el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús se echan fuera los demonios. En el nombre de Jesús, hermano, hay sanidad. En el nombre de Jesús suceden milagros, porque ese es un nombre que es sobre todo nombre. Saluda a su hermano y dígale: Jesús no es cualquier nombre. Ahora, cuando nosotros miramos como cualquiera agarra y dice: no, es que hoy van a ser Jesús al rato, el niño Dios, y que quién sabe qué. Por favor, esto no es un asunto meramente de tradición, hermanos. Esto no es una cuestión tradicionalista. Para nosotros esto es una cuestión espiritual. Porque dice que no a cualquiera se le da esta potestad, sino a los que creen en su nombre. Quiere decir, los que entienden, los que disciernen quién realmente es Jesús. Que no es cualquier muñeco o cualquier cosa semejante que se le parezca a un niño tirado en un pesebre rodeado de burros y de vacas. No. Hello. Estamos hablando, hermanos, de que los que verdaderamente han tenido el discernimiento de saber quién es nuestro Salvador. Nuestro Salvador es el que está en el pesebre, no, hermanos. Nuestro Salvador es el que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Es aquel que de verdad agarró y murió y pagó el precio por nosotros.
Hermano, es un Jesús que rebasa toda expectativa de la gente en el mundo. Es un Jesús que rebasa cualquier idea que tiene la gente de lo que es Jesús. ¿Por qué? Porque la gente se queda corta, porque realmente el Jesús de ellos no es el Jesús de nosotros. El Jesús que hoy la gente está pensando que van a ser, no es el Jesús de la iglesia cristiana evangélica. No es. Es un Jesús inventado. Es un Jesús, hermanos, que lo han hecho a su idea, lo han hecho a su religión, a su creencia. Lo han tomado como una creencia práctica que les produce dinero, que les produce etcétera. Y lo que quieran hacer menos, lo que menos les produce, es lo que produce este Jesús. Porque este Jesús produce salvación, y cosa que no le produce a la gente. Imagínense cuántos millones de personas festejan Navidad. Y si ese nacimiento tuviese un efecto sobrenatural, como lo que dicen muchos cristianos o muchos pastores atravesados, hermanos, cuando estuviesen ahí en la noche del 24 en la noche viendo al niñito, yo creo que hasta les hablaría. Hello. Y se convertirían a Cristo, hermanos. Pero muy lejos está de eso. Muy lejos está de eso. Se vuelve todo una cuestión de una reunión social. Y de que no, es que hay que reunirnos porque y pambal que no venga a la reunión porque es la reunión de la familia. Y no le hables a aquel si no viene. Por favor. Por favor. Usted tiene que centrarse en lo que usted es realmente. Versículo 13. Escuche. Dice: estos hijos, bueno, el versículo 12 de nuevo, porque aquí voy a agarrar otra línea. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 5, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche, los hijos dicen que al rato va a nacer el niño Dios. Hello, van a ser el niño Dios. En fin, van a ser Dios, pues, para ellos. Pero ese Dios, hermanos, no tiene facultad para dar potestad. No tiene facultad para dar potestad. Pero este Dios, el Dios vivo, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que creó todas las cosas, Él sí tiene potestad. Y Él nos da potestad a nosotros para ser hechos hijos de Dios. Escuche, yo les dije que la palabra hijo, hermanos, significa salido de. Si nosotros somos hijos de Dios, es porque eso significa que nosotros, hermanos, Dios nos hace nacer, pero ahora con un propósito salido, camán de este lado, con un propósito salido de Dios, hermanos. Otra vez, ya estamos vivos, ya existimos, pero nosotros recibimos a Jesús y creemos en Jesús. Entonces lo que hace Dios es que nos toma y nos hace salir de Él. Quiere decir, el Señor plasma un nuevo propósito en nosotros. Y ese propósito ya no es salido de ti, ya no es por voluntad de tu mamá, de tu papá. No sé si me estoy explicando. Ahora es salido de Dios. El nuevo propósito que Dios tiene para sus hijos, para todos los que son hijos de Dios, Él tiene un propósito. Y ese propósito, hermano, es lo que nos da la potestad. O sea, Él dice: yo te hago mi hijo.
Quiere decir, a partir de hoy tú vas a caminar como salido de mí, con mis características, con mis cualidades, con mi genética, con mis pensamientos, con mis ideas, con mis intenciones. ¿Alguien está entendiendo? Ahora nosotros somos personas diferentes. Somos creados por voluntad de Dios. Dice aquí, versículo 13, note las características. Dice, los cuales no son engendrados. Y si no fuimos engendrados por sangre, entonces ¿cómo fuimos engendrados? Nadie, Dios mío. ¿Cómo fuimos engendrados? Por el Espíritu, hermanos. Diga fuerte, por el Espíritu. Dice, estos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. O sea, realmente la voluntad de Dios se mueve, se aplica, opera por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo, por voluntad de Dios, nació Jesús del vientre de María. ¿Quién hizo la operación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, hizo concebir, hermanos, en el vientre de María un cuerpecito, oiga bien, un embrión, que después ese embrión iba embestido del verbo de Dios. Ese verbo de Dios que era volátil, ese verbo de Dios que se escuchaba pero no se veía, hermano, tomó cuerpo, se hizo carne. Por eso ese bendito verbo salió en forma de persona. Ahora nosotros, las nuevas criaturas, tenemos como característica que no fuimos engendrados de sangre. Somos personas espirituales. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia de gente espiritual, de gente que camina en el Espíritu, de gente que es guiada por el Espíritu. El apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se han de discernir por el Espíritu, y la gente carnal, la gente natural, no puede discernir las cosas del Espíritu. Por eso hay mucha gente dentro de la iglesia que no entiende, que no sabe, que no está, y que se pone en contra de lo que Dios quiere hacer porque no tiene el Espíritu. Pastor, me está agrediendo. Discúlpeme, hermano. Cuando tenemos el Espíritu Santo, nadie se puede sentir aludido. Nadie. Porque lo que se está hablando aquí no es cualquier blasfemia. No estamos hablando una herejía. No estamos hablando ninguna cosa contraria al Espíritu, sino que estamos hablando palabra de Dios. Y la palabra de Dios encaja con los hijos de Dios. La palabra de Dios encaja con los que tienen el Espíritu de Dios. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, dice que los suyos no lo recibieron. Y de repente en las congregaciones hay gente que no recibe la palabra del Señor. ¿Por qué no la recibe? Hello, porque no están en el Espíritu. Es simple. Acuérdese que aquella situación que se aventó el Señor con los fariseos, que le dijo San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, les digo el Señor, y la verdad os hará el hombre. De cuenta que le picó el avispero. ¿Y cómo dices que vamos a ser libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham. El Señor dice, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ustedes hacen las obras de vuestro padre. Y hombre, los tiró un bombazo. Hacen las obras de vuestro padre el diablo. Porque el diablo es homicida desde siempre. Y ustedes quieren matarme, dijo el Señor. Oh, ese es el punto. Que cuando alguien está en contra de la palabra, es palabra de Dios. Hubo alguien que reaccionó favorablemente cuando el Señor agarró, hermanos, y reprendió a toda la multitud que le había dado de comer. Al otro día de la campaña de los 5,000, ¿se acuerda? Que Jesús se cruzó al otro lado y al otro día la gente lo andaba buscando acá. Y Jesús venía desembarcando. Maestro, gloria a Dios que te encontramos. Y el Señor se les queda viendo.
Y ustedes andan buscándome porque ayer comieron hasta que se saciaron. Dijo el Señor: hey, no busquen comida que perece, muchachos, busquen comida que a vida eterna les va a llevar. Y ellos agarraron y se sintieron aludidos. Y dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo, nomás porque le dijo eso. Imagínense. Y Pedro salió al quite también. Dijo: maestro, dura es esa palabra, ¿y quién podrá llevarla, Señor? Dijo Pedro: ahí van todavía. Si quieres ir con ellos, y no ves tu momento. Pero Pedro reaccionó. Ay, no. Entonces hay gente que reacciona. Pedro reaccionó, dijo: maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra? O sea que lo que les acababa de decir a esa gente eran palabras de vida eterna, pero ellos no lo entendieron. El Señor les estaba diciendo: no busquen comida que les va a llevar, que aunque les va a alimentar la panza, pero los va a llevar a la perdición. Mejor busquen una comida que los va a llevar a la vida eterna. Eso era lo que le estaba diciendo. Y aquellos se sintieron agredidos. Ese es el punto. Cuando no se está en el Espíritu, hay complicaciones, hermanos. Y lo que la iglesia, hermano, le está pasando es que la iglesia está cayendo en una decadencia espiritual. Está buscando lo que le gusta de lo que hacen los demás. ¿Qué me gusta que hacen los de Comunidad Cristiana? ¿Qué me gustan lo que hacen los del otro concilio? ¿Qué me gusta? Y lo que va gustándole lo empieza a querer practicar. Discúlpeme. No se trata de que usted ande copiando qué es lo que hacen los demás. Lo que Dios está buscando es tu sentido de santidad. Es tu temor. ¿Qué temor tú tienes? No, pastor, pero es que si aquellos lo andan haciendo, entonces quiere decir que no es malo. Uy, pero lo andan haciendo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de eso? No, pero es que es pastor, es profeta. La profeta fulana con su mayón y su blusón hasta aquí, profetizando, cantando, predicando. Por favor, hermanos, por favor. Pastor, pero es profeta. No, hasta el diablo profetiza, hermano. Sí, se oye feo. Hasta el diablo habla en lenguas. No puede decir: es que habla en lengua y viera que siento bonito cuando habla en lengua. Discúlpeme, necesita arrepentirse bien. La Biblia dice que muchos van a ser engañados, y aún los escogidos, por andar, escúcheme, por andar dualizando lo emocional con lo espiritual. No lo puedes dualizar, hermano. O eres espiritual, o eres emocional, o eres sentimental. Cuando tú estás definiéndote en el Espíritu, hay cosas que sentimentalmente tú sientes y dices: oye, pero tu sentimiento. Pero tú debes decir: es que no son mis sentimientos, tiene que ser lo que el Espíritu me diga. Y a veces por sentimentalismo cometen errores garrafales. ¿Por qué? Es que la verdad es que no sé, sentí pena. Oye, ¿por qué hiciste esto? No, es que el hermano fulano que es de la otra iglesia me dijo que, y sentí feo decirle que no. Ah, qué bien. O sea, preferiste decirle que sí a ese cristiano o pseudo cristiano y decirle que no al Espíritu Santo. Eso da tristeza, hermanos. Eso da tristeza. El único que nos va a preservar, acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo, que ese bendito Espíritu no lo tenemos que contristar, porque ese es el que nos fue dado para el día de la redención. Eso es lo que nos va a salvar. La espiritualidad que usted tenga. Usted tiene, y no estoy hablando de espiritualidad mental o de espiritualidad filosófica, que avienta su filosofía de que yo soy espiritual. No. Estamos hablando de que dice el Señor: por sus frutos los conoceréis si son o no son. No solamente porque tenga la lengua larga,
Y yo esto, yo el otro, no se trata de lo que digas, se trata de lo que hace. Se trata del testimonio que estás dando. De eso se trata. La gente tiene que darse cuenta qué clase de personas somos. ¿Para qué vamos a andar investigando? La gente sabe. Rápido te califica. Dice, rápido. No necesitamos, lo que necesitamos realmente es dar buen testimonio. Y para dar buen testimonio, pues necesitamos estar en el Espíritu. De verdad estar en el Espíritu. Y no solamente agarrar y andar jugando a ser cristiano, hermanos. Ahora, precisamente por eso, cheque, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora escuche, conclusión. ¿Para qué se hizo carne? Para que ninguno de nosotros tenga una excusa barata de decir, ay, es que yo no sé cómo es Dios, es que yo no conozco a Dios. La Biblia es una autobiografía de Dios. La Biblia es la que nos dice cómo piensa Dios, cómo habla Dios, cómo siente. La Biblia nos dice, hermanos, cuál es su deseo hacia nosotros. La Biblia describe la capacidad de poder que Dios tiene. La Biblia describe, hermanos, nuestro futuro, describe el propósito de Dios para nosotros. No hay manera de que nosotros digamos, es que yo no sé para qué vengo al templo, pastor. A veces yo digo, ¿y para qué voy al templo? Esos pensamientos atravesados, hermanos, es porque de plano espiritualmente está chafiando. Ya, pura chafa. Ni a cobre llega, a chafa. No sé por qué, la verdad, mira, voy todos los servicios al templo, no sé ni por qué voy. No me había puesto a pensar. No, lo está acabando el chamuco ya. Cuando usted está en el Espíritu, cuando usted está en el Espíritu, Dios mío, oh, usted sabe por qué viene. Tal vez el diablo te diga, no sé para qué tanto vas al templo. Si no, tú no sabes, diablo, que cuando yo llego a la iglesia siento un fuego que me quema. Siento como ríos de agua viva que comienzan a correr por mi interior. Que cuando llego casi desmayando a la iglesia, cobro una fuerza como del búfalo. Bendito sea el Señor. Cuando alguien sabe lo que viene a hacer, hermano, no se puede quedar callado cuando el diablo le habla. El diablo está tratando de enfriar a la iglesia. Está tratando de que usted entre esta temporada, esta nueva temporada del año 2020, entre igual de torcido. Porque el Señor reprenda al diablo en el nombre de Cristo. Vamos a entrar, hermanos, rectos. Vamos a entrar rectos. Vamos a entrar en el Espíritu, bendito sea el Señor. Vamos a decirle al diablo, te vamos a caminar por encima. Le vamos a pisar la cabezota al diablo y vamos a tomar lo que Dios nos ha prometido. Bendito sea el Señor, porque hemos descubierto que nuestro Jesús no es ese Jesús que va a nacer al rato, hermano. No, nuestro Jesús ya está sentado a la diestra del Padre. Él ya venció la muerte. Él pagó por nuestros pecados. Es por Él que somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. Por eso decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Nosotros no creemos en un niño Dios que va a nacer.
Ay, pastor, yo ya sé que no nació, pero aquí le hacemos al loco. Síganle haciendo al loco. Nosotros no estamos locos como el mundo. Estamos locos, pero en el espíritu. Bendito sea el Señor, para creer la verdad que Dios ha establecido. Nosotros no estamos para estarnos, hermanos, cayendo o desplayándonos haciendo cosas que a Dios no le agradan. No vamos a caer. No vamos a caer en ninguna patraña que el mundo nos esté poniendo. Vamos a mantenernos firmes en lo que somos. Acuérdese, nadie se ha muerto porque no va al rato, no haga cena de Navidad y no ponga arbolitos y no prenda luces y no esto. Ay, pastor, es que usted está en contra. No me importa, hermano. Oiga, dijo el profeta: el celo de Jehová me consume. Qué feo es ver una iglesia que tiene un árbol allá, otro árbol en la otra esquina. Hermano, qué terrible. Es gente neófita completamente. Completamente está cerrado de su entendimiento. No tiene temor de Dios, hermanos. ¿Por qué? Estamos nosotros, o sea, dice la Biblia que cuando nosotros tenemos un conocimiento, ese conocimiento te demanda una responsabilidad. La desfachatez más grande de un ministro, de un pastor que diga: ya sé que Jesús no nació el 24. Entonces todos saben que esto es una patraña, hermano, que es mentira. Entonces, o sea, nos hacemos que se hagan los que quieren, hermanos. Pero yo no me voy a hacer el tonto ni el loco. Porque todo esto, escúcheme, todo esto dice la Biblia que se está escribiendo en un libro de obras allá arriba. Se está escribiendo en un libro de obras y mi nombre no va a estar escrito ahí. El pastor Adame le enseñó a adornar bien sus arbolitos a la iglesia. El pastor Adame le enseñó a que arreglen bien su casa para que no se vea triste, no se haga fiesta. Señor, reprenda al diablo. No estamos siendo aguafiesta, hermano. Estamos guardando no contristar al Espíritu Santo. Estamos guardando al bendito Espíritu, que es el que nos va a guardar el día de la redención. El día que el Señor venga, Él va a buscar ese bendito Espíritu y no lo va a encontrar en ningún corazón idólatra. No va a estar el Espíritu Santo ahí, se lo aseguro. Y si no, ese día vamos a ver qué va a pasar. El día del rapto vamos a ver, hermanos. Guárdese, cuídese, no caiga en la provocación, no caiga en sentimentalismo. Pastor, es que yo todos los años, pastor. No empiece con su asunto. Resista. La Biblia dice que Jesús resistió hasta la muerte, hermanos. Antes que pecar, prefirió morir. Pero hoy prefiere pecar y ni siquiera estar al borde de la muerte. Nada. Imagínense. Tenemos que aferrarnos, hermanos, a la presencia de Dios. Tenemos que aferrarnos a hacer las cosas como son. No esté buscando que alguien le esté diciendo cómo vivir la vida cristiana. No ande preguntando, hermanos, en otro lado. Si usted es miembro de esta congregación, no ande buscando a otro pastor para preguntarle. Al pastor aquel que está más atravesado le anda preguntando. ¿Qué pastor? Es que aquel es más así, como que más buena onda. Hay que preguntarle. Pregúntele, es como si le estuviera preguntando al diablo. Investiguen la Biblia, lea la Biblia, póngase a orar. Dígale: Señor, el pastor me está diciendo que este 24 no naciste tú, Señor, y que no tenemos que festejar. Dame una revelación para que vea lo que le va a dar el Señor. Todo el mundo lo sabe, hermano. La gente se hace la loca, pero aquí no nos vamos a hacer los locos. Póngase de pie.
Dígale al que está a su lado: mi Jesús es el verbo que se hizo carne. Nuestro Jesús es el verbo que se hizo carne. Nuestro Jesús no es un niñito de yeso tirado alrededor de los burros y de las vacas, hermanos. Nuestro Jesús, oiga esto, está sentado a la diestra del Padre. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que tenemos que afirmarnos. Este año que viene hay que vivirlo con ese entusiasmo en el Espíritu, hermanos. Y hacer las cosas como Dios nos ha mandado a hacerlas. Cierre sus ojos, por favor, levante su mano si la trajo. Ore al Señor y dígale: Padre, ayúdame a no contristar tu presencia. Hable con el Señor. Dígale: ayúdame a no contristar tu espíritu, Padre. Ayúdame, Señor, a no ser ligero con la lengua, Padre. Ayúdame a no hablar cosas que no debo de hablar, Señor, de las cuales tú me vas a llamar a cuenta. La palabra del Señor dice que de toda palabra ociosa que sale de la boca del hombre dará cuenta en aquel día. Dígale: Señor, ayúdame, Dios mío, a estar firme. Ayúdame a guardar la santidad, Señor. Ayúdame, Dios mío, a tener temor. Que yo pueda, Señor, estar seguro, estar segura que si algo pasara hoy, yo me voy contigo. Hable con el Señor, abra su boca, por favor. Padre, aquí estamos, tu pueblo, Señor, rodeados en un mundo, Señor, idólatra, en un mundo, Señor, que está corrompido, en un tiempo de una generación de cristianos que están perdiendo la cordura, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes. Dígale: Señor, ayúdame a poder estar firme, Padre. Ayúdame, Señor, a guardar tu palabra para que todas tus promesas se cumplan en mi vida. Ore conmigo y diga: Padre, en esta hora yo reconozco que muchas veces he fallado por mi incredulidad, y a veces las emociones, los sentimientos me han ganado ventaja y he contristado tu Espíritu Santo. Pero hoy yo te ruego que me perdones. Lávame con tu sangre preciosa. Ayúdame para que yo pueda ser un verdadero cristiano. Dígale: quiero servirte con todo mi corazón. Dígale fuerte: quiero agradarte, Señor. Quiero guardar tu palabra. Dame fuerza, Señor. Que tu Espíritu Santo nunca se aparte de mí. Que tú me guíes por medio de tu Espíritu a toda verdad y a toda justicia. Y que este año 2020 yo pueda entrar por esa puerta abierta y cosechar las grandes bendiciones, las grandes victorias, las grandes conquistas que tú tienes lista para mí y para mi familia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Déselo fuerte, sepa el Señor. Vamos a orar, tenemos peticiones de oración. Vamos a orar por Alfredo León. Alguien, por favor, hermano Juan, tú, Luis, pase por acá. Alfredo, por favor. Vamos a orar por Carlos Iván. ¿No tu cumpleaños?
Y vamos a orar por Erika Salas Abundi, cumpleañeros. Pasen por acá rapidito, por favor. Ayúdenme a orar, hermanos. Vamos a orar por Daniela Diego. Danelia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, intercedemos por la vida de Danelia Diego Salgado, que sufre de ataques de nervios. Señor, te rogamos que tu bendito Espíritu, Padre, Señor amado, se mueva favorablemente, Dios mío, en la vida de Danelia Diego. Quebranta, Señor amado, esos espíritus, Padre, esos espíritus de ataques de nervios, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, declaramos, Padre mío, la libertad de tu Espíritu Santo operando en Danelia, Padre. La declaramos libre, sana, Padre, en el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho para la gloria de tu nombre, y todos decimos amén. Va a hacer esta oración conmigo. Cierre sus ojos, por favor, y diga: Padre, en esta hora yo reconozco que he pecado gravemente, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa. Hazme libre de toda maldad y de todo pecado. Envía tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo que haga morada en todo mi ser y que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias, porque a partir de hoy soy un hijo de Dios. Padre, bendice a este hombre, Señor, que hoy, Dios mío, ha decidido hacer esta oración de poder, Padre. A partir de hoy Él te ha recibido, ha creído en tu nombre, Señor amado, y Él recibe la potestad para ser hecho hijo de Dios. A partir de hoy tu Espíritu Santo lo va a guiar, lo va a dirigir, Señor, a toda verdad, a toda justicia y al cumplimiento de tu propósito, Padre. Yo bendigo su vida, yo lo cubro con tu sangre preciosa y declaro tu cobertura, tu protección sobre él desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar.